que ustedes tengan el tiempo suficiente para que hagan el ejercicio que les dejé de tarea, ¿vale? Bueno, listo, acabo de empezar a grabar. Muy buenos días para todos. Espero que estén en este momento muy bien, que ayer hayan tenido un bonito día. Espero que tengan un resto de semana muy bonita. Con ustedes hoy nos vemos por segunda vez, es decir, que nos volvemos a encontrar hasta después de la semana de receso. Espero que descansen, que disfruten esa semanita, que recarguen energías. Recuerden que posiblemente muchos les haya ido regular en cualquier materia, cualquiera, en la que sea. Así hayan perdido, todavía tienen posibilidad a final de periodo, del segundo periodo, de hacer la recuperación de las materias que hayan perdido. Todavía no han perdido el año los que hayan perdido materias, tienen que pasar en blanco el segundo periodo y hacer las recuperaciones pertinentes del periodo que acabó de pasar. Entonces, pues recarguen energías para que de aquí en adelante, después de semana de receso, entremos con las pilas puestas, no solo para física y trigonometría, sino para español, química, para todo, que realmente esta semana la aprovechen para que descansen y recarguen energías, ¿vale? Aprovechen la semana de receso pues para ponerse al día en los trabajos que llevamos de la semana pasada. Arrancamos semestre esta. No, para ponerse al día esta sesión 11 y 12, es decir, la que vamos a empezar. Y se pongan al día en trigonometría, que ya vimos la clase el lunes, para que aprovechen y pues se pongan al día en esos trabajos también. Y cuando entremos de la semana de receso, ya no deban, digamos, ningún ejercicio de este segundo periodo, que sería el primer ejercicio de trigo que dejé el lunes y el ejercicio que dejé hoy. ¿Listo? Entonces, el ideal es que para sábado y domingo ya tengan listo todo para que tengan libre la semana de receso, ¿vale? Bueno, entonces muchachos, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles la guía que les compartí el día de hoy para física. Yo les voy a compartir pantalla. Bueno, a esta hora está cargando, esperemos un segundito, ya va a terminar de cargar. Listo, ya empezó a compartir pantalla, entonces les voy a mostrar aquí la guía. Es muy sencillo, el tema es muy sencillo el día de hoy. Entonces, fecha, hoy estamos a 30 de septiembre, ciclo 1 de media, el área ciencias, asignatura física. El tema es la segunda y tercera ley de Newton. La frase para el día de hoy: la unidad es la variedad y la variedad es la unidad y es la ley suprema del universo. ¿Quién dice eso? El mismo sujeto que propone las tres leyes que estamos mirando, Isaac Newton. Cuando dice que la unidad es la variedad y la variedad es la unidad, eso quiere decir que hay una acción para una reacción y una reacción para una acción. Más o menos eso va por ese estilo. Por eso él habla que es de una ley suprema del universo. En cualquier parte del universo van a haber fuerzas, van a haber unidades, van a haber magnitudes. Y no solamente para física, también estas unidades o estas acciones van para la vida, ¿no? Algunos lo llaman efecto mariposa, digámoslo de cierta manera. Alguna cuestión que uno haga acá, al otro lado del mundo, puede también variar, ¿no? Entonces, esa es como la idea de la frase del día de hoy, darnos cuenta que existe una acción y por cada acción que nosotros tengamos, siempre va a haber un resultado para esa acción. Y a eso es a lo que significa la frase del día de hoy. La unidad es la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo.
¿Quién dice esto? Isaac Newton. Entonces vamos a ver aquí, el día de hoy, dos leyes. La primera ley la vimos la clase pasada. La segunda ley, que es la que sustenta las tres leyes de Newton, es la que sustenta las tres leyes de Newton. Vamos a mirar de qué trata la ley de Newton. Entonces, lo primero que vamos a mirar es qué es o de dónde salió la segunda ley de Newton. Y la vamos a interpretar. Vamos a mirar qué es lo que dice ahí Newton con la segunda ley de Newton. Después vamos a mirar cuáles son los comportamientos de los cuerpos para la segunda ley de Newton. Después vamos a mirar cuál es la ecuación o cuáles son las ecuaciones que describen el sistema de fuerzas para la segunda ley de Newton. Y pues vamos a ver varios ejercicios, un ejercicio de la vida cotidiana para darle solución a un ejercicio. Le vamos a dar solución a un ejercicio. Esto es lo que vamos a ver con la segunda ley de Newton. Esos son los desempeños para la segunda ley de Newton. Después vamos a ver la tercera ley de Newton. Exactamente es los mismos pasos. Vamos a interpretar qué es lo que quiere decir Newton con la tercera ley de Newton. Después vamos a describir estos movimientos. Vamos a identificar cómo es que se relaciona, digamos, matemáticamente los comportamientos de los cuerpos y le vamos a dar unos ejemplos para mirar las aplicaciones de estas leyes de Newton. Realmente son muy sencillas. Realmente Newton empieza a complicar esta situación en la siguiente clase, es decir, cuando veamos cuando veamos el sistema de fuerzas, pero no de manera horizontal, sino de manera vertical. Es decir, cuando empecemos a hablar de magnitudes vectoriales para un sistema de fuerzas, que es el tema de la próxima clase. Entonces, no se afanen, profe, ¿cómo así? No le entendí esa cháchara que acabo de decir hace 2 segundos. Entonces, esto es la base para lo que vamos a ver en la sesión número 13. Es decir, que hoy vamos a mirar lo básico de la segunda y de la tercera ley de Newton para darle respuesta a los ejercicios que vamos a ver la próxima clase. Que eso se llama estática o tensiones. Estática o tensiones. La tensión son un sistema de fuerzas, pero entonces es cuando está de manera vertical, cuando alzamos una silla, cuando cogemos y alzamos a una persona y la alzamos con los brazos a un bebé y lo alzamos por encima de nuestra cabeza. Ese sistema de fuerzas en el eje vertical, a eso lo vamos a denominar tensiones. Tensiones. Entonces, un ejemplo de una tensión es, digamos, un columpio. Cuando un niño se sienta en el columpio, las cuerdas se tensionan. Las cuerdas se tensionan porque existe el peso del niño que hace que empuje por la gravedad hacia el piso y genere una fuerza y una tensión en el columpio. Esa fuerza se puede hallar, la fuerza o la tensión de la cuerda del columpio. A eso lo vamos a denominar estática. Eso lo vamos a ver la siguiente clase, que es la sesión número 13. Para esa sesión necesitamos saber la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton para entender la sesión 13. Por eso hoy es algo muy sencillo, básico, para poder darle solución a los ejercicios que vamos a ver la próxima clase. Entonces, aquí les voy a mostrar qué es o qué es lo que propone Newton para la segunda ley de Newton. Entonces, Newton dice que la segunda ley de Newton debe tener 3 componentes. Aquí las tenemos en el ejemplo. Entonces, debe haber un objeto, aquí está, mírenlo, en este caso dice 80 kilogramos, a
a este objeto le vamos a denominar una masa. O sea, tiene una masa de 80 kilogramos. Tiene una masa. Cuando existe algo que empuje con una fuerza, que sería la flecha roja, alguien que empuje la flecha, este cuerpo, que es la caja amarilla, se va a empezar a mover en sentido en el cual se está empujando, ¿no? Si se empuja hacia la derecha, pues la caja se va a mover hacia la derecha. Y esa caja, como se va a mover, ya no está en reposo, como en la primera ley de Newton, que decía que si estaba en reposo estaba quieto, que la velocidad era cero, que la aceleración era cero. Eso era la primera ley de Newton. Entonces, como el cuerpo está quieto, o sea, velocidad cero, y hay algo que lo va a empujar, es decir, le va a hacer una fuerza y lo va a mover, ese cuerpo se va a mover con una aceleración, porque se va a desplazar. Entonces, va a haber una fuerza que empuje una masa y esa masa va a generar un movimiento y una aceleración. Esos tres componentes, a esos tres componentes los va a denominar Newton como un sistema de fuerzas. Un sistema de fuerzas. Entonces, Newton dice, la aceleración de un objeto, es decir, en nuestro caso, la caja de 80 kilogramos, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta. ¿Qué quiere decir que es directamente proporcional? Eso quiere decir, cuando dice que es proporcional, quiere decir que mientras, o sea, si aumenta la fuerza con la que empuja la caja, va a aumentar la aceleración. Si disminuye la aceleración, va a disminuir la fuerza. Si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. A eso lo vamos a denominar que es directamente proporcional. Es decir, cuando aumenta una, aumenta la otra. Eso es lo que significa cuando es un objeto que se mueve directamente proporcional a la fuerza, es decir, a la fuerza con la que se está empujando. E inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Eso qué quiere decir? Aquí les voy a poner un ejemplo. Entonces, aquí es donde dice, aquí les voy a poner el ejemplo cuando es directamente proporcional. Es decir, tenemos una fuerza, vean, y una aceleración. Si se aumenta la fuerza, es decir, si la duplicamos 2 veces la fuerza, va a ser 2 veces la aceleración. Y si triplicamos la fuerza, vamos a triplicar la aceleración. A eso es que se le denomina directamente proporcional. Cuando dice que es directamente proporcional a la masa del objeto, entonces aquí es donde vamos a mirar. Si tenemos una caja y le aplicamos una fuerza, se va a mover con una aceleración. Pero si en vez de una caja, vamos a tener 2 cajas, una encima de la otra, y le aplicamos la misma fuerza, vea que no le está aumentando la fuerza, aplica la misma fuerza, va a tener la mitad de la aceleración. ¿Por qué la mitad? Porque ya hay 2 cajas, es decir, se va a mover mucho más lento que cuando tenemos una sola caja. Por eso se le dice que es directamente proporcional. Por eso es que se le dice que es directamente proporcional. Inversamente proporcional, perdón. Inversamente proporcional. Y si le aumentamos una caja de más, ya no una, sino 3 cajas, y le aplicamos también la misma fuerza, eso quiere decir que se va a mover cada vez menos, 1/3 de la aceleración. ¿Por qué 1/3? Porque ya son 3 cajas. Eso quiere decir que cuando empujamos el mismo objeto, un solo objeto, con una fuerza, y le aumentamos la fuerza, aumenta la aceleración.
Pero si tenemos una caja y le aplicamos una fuerza y vamos a empujar dos cajas, ahí se va a reducir la aceleración porque aumentó el peso. Y en la tercera se reduce todavía más la aceleración porque aumenta cada vez más el peso. Es decir, entre más peso haya, va disminuyendo la aceleración. Entonces aquí están los dos ejemplos cuando yo hablo de un movimiento proporcional a la fuerza y a la aceleración, y otro cuando es inversamente proporcional dependiendo el peso del objeto. Dependiendo el peso del objeto, si se aumenta el peso o no. Ahí es donde se reduce la aceleración, pero aumenta la masa o aumenta el peso. Entre más peso, baja la aceleración. Entre más peso, baja la aceleración. ¿En dónde podemos encontrar un ejemplo acá? Cuando uno va a un gimnasio y el entrenador le dice, listo, vamos a alzar unas mancuernas de 20 libras. Y el man empieza, 1, 2, 3, 4, 5. Hace una repetición de 20 repeticiones. Y después le dice, listo, ahora vamos a hacer otra secuencia, pero ya no de 20 libras, sino de 40. Ya no alcanza a hacer las mismas 20 repeticiones a la misma aceleración. Ahí puede ser que haga las mismas 20 aceleraciones, pero definitivamente reduce la velocidad de las repeticiones. Y si el entrenador le dice, listo, ya no vamos a alzar 40, sino 60, va a reducir muchísimo más la aceleración del movimiento de las repeticiones. ¿Por qué? Porque aumentó el peso de la mancuerna. Y pues obviamente cuando uno empuja o hace la fuerza, el cuerpo va gastando energía. Esto quiere decir que la fuerza también, de cierto modo, si es de una persona a la que está empujando, va a bajar la fuerza. Si es un motor, por ejemplo el motor de un carro, seguramente no se va a desgastar, a no ser que se le acabe la gasolina. Si se le acaba la gasolina al carro, pues se le acaba la fuerza. Eso quiere decir que el cuerpo que empuje o que genere la fuerza también puede perder fuerza en algún momento. Puede perder fuerza en algún momento. Esto es lo clave de la segunda ley de Newton. Esto es lo clave de la segunda ley de Newton. Entender este pedacito. Pero entonces hay algo también primordial en la segunda ley de Newton, y es que Newton dice, miren aquí la fórmula, dice que la fuerza, es decir, la fuerza con la que se empuja la caja, es igual a la masa, que sería la cajita, por la aceleración, es decir, por el desplazamiento, por la velocidad, por la aceleración en el desplazamiento. Entonces la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y aquí también tenemos despejada la aceleración. La aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces ya tenemos donde F es la sumatoria de las fuerzas, es decir, tiene la fuerza de la gravedad, está la fuerza que ejerce el piso hacia arriba, como en la primera ley de Newton, pero aquí sí hay una fuerza que lo mueve. Entonces toda la sumatoria de las fuerzas hacen que la caja se mueva. Eso es lo que dice acá, digamos a grandes rasgos. Entonces tenemos que la aceleración es igual a la fuerza dividido a la masa. Esa es la primera ecuación que necesitamos. La segunda es fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso quiere decir que ya tenemos dos ecuaciones. Una donde tenemos a qué equivale la aceleración y otra a qué equivale la fuerza. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, vamos a identificar que la unidad de los Newton, la unidad de la fuerza va a ser Newton. Se le dice Newton porque fue Newton el que propuso las leyes de Newton. Pero, ¿cuáles son las unidades de Newton? Entonces, si nos damos cuenta, la masa, la unidad de la masa, ¿cuál es? Kilogramos. Por eso aquí tiene el kilogramos. Y las unidades de la aceleración, ¿cuáles son? Metros sobre segundos cuadrados. Eso es aceleración. El carro va a 30 kilómetros sobre segundos cuadrados. Digo, metros sobre segundos cuadrados.
Esas son las unidades de medida de la aceleración. Y las unidades de medida de la masa son los kilogramos. Pero como la masa y la aceleración están multiplicando, eso quiere decir que los kilogramos y los metros sobre segundos también tienen que estar multiplicando. Eso quiere decir que el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, eso va a ser Newton. Entonces, cuando hallemos una fuerza, la vamos a denominar Newton. Y se le va a poner una letra N. Por eso aquí, en el ejemplo que tenemos acá arriba, dice que la caja se mueve con una fuerza de 750 Newton. Si uno lo quisiera decir con las unidades de medida, como les estoy contando, uno diría, se empuja la caja a 750 kilómetros por metro sobre segundo cuadrado. Pero para evitar decir kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, eso queda muy largo. Entonces, para evitar decir toda esa carreta, uno lo que dice son Newton. Entonces uno dice 750 Newton para no tener que nombrar estas unidades de medida. Entonces aquí tenemos que la fuerza, la unidad de medida de la fuerza son Newton, la unidad de medida de la masa es kilogramos y las unidades de la medida de la aceleración es kilogramo, de la aceleración es metros sobre segundos cuadrados. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de empezar a realizar el primer ejemplo que vamos a hacer ya con números para hallar la fuerza de algún movimiento? ¿Alguna pregunta hasta ahí de qué es la segunda ley de Newton? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas? No, señor. Listo, perfecto. Entonces, les voy a mostrar otra vez aquí la guía. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, aquí lo tengo. Acá yo les publiqué. Lo hice con mi puño y letra. Bueno, entonces dice, segunda ley de Newton. Entonces, ya sabemos que la segunda ley de Newton, y tenemos la ecuación que dice, fuerza es igual a la masa por la aceleración, que es la ecuación que se va a utilizar de aquí en adelante. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a ver un ejemplo, a ver qué es eso de fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de la caja. Vamos a hacer este mismo ejemplo, vea. 750 Newton, la caja pesa 80 kilogramos. Entonces vamos a realizar ese ejercicio. Dice, si empujamos una caja con una fuerza de 750 Newton, entonces es el dibujo que tenemos arriba, es este. Si empujamos una caja con una fuerza de 750 Newton, si empujamos una caja con una fuerza de 750 Newton y esta pesa 80 kilogramos o de masa 80 kilogramos, es decir, acá vea la masa. Recuerden que masa y peso son muy parecidas. La masa es la cantidad de espacio que ocupa el cuerpo. Es el espacio que ocupa un cuerpo, la masa. Y el peso es cuando esta masa se empieza a mover, Por eso aquí en el ejemplo yo no digo, y esta masa es de 80 kilogramos, no, porque como ya la vamos a empujar, esta masa pasa a ser peso porque se empezó a mover. Entonces la masa es la cantidad que ocupa, la masa es la cantidad que ocupa en el espacio. Y el peso es la fuerza por medio de la gravedad cuando se empieza a mover. Entonces, para que vean, esa es como por darles cuál es la diferencia entre peso y masa, pero
ahí no hay inconveniente si se dice si pesa o es de masa. Es lo mismo ahí en ese sentido. Entonces dice, y esta pesa 80 kilogramos. Es decir, que la masa de la caja es de 80 kilogramos. Que es el dibujo que estamos a ver. La pregunta es, normalmente en física dice, en Newton, ¿cuál es la aceleración que lleva la caja? Es decir, si yo empujo esta caja con 750 Newton y esta pesa 80, ¿a qué aceleración se va a mover? ¿A qué aceleración? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la aceleración que va a llevar la caja? Entonces, lo primero que hay que hacer es poner los datos que nos dan en el ejercicio. Entonces, la fuerza, 750 newton. La masa, que es el peso, es 80 kilogramos. Luego ponemos la fórmula, vea. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como nos están pidiendo es la aceleración, yo despejo, cojo la masa que está multiplicando la aceleración y la paso a dividir. Por eso aquí queda que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Igual aquí arriba, en la caja, vea, aquí yo ya también les puse la fórmula, vea. Aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Es la misma ecuación que yo acabé de poner acá, vea. Aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Aquí lo que hice fue despejar, pero yo ya les di la fórmula despejada. Aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces ahí ya lo único que uno tiene que hacer es reemplazar. Reemplazar, ahí no hay nada más que hacer. Entonces, la fuerza que se pone arriba es de 750 newton. Entonces yo pongo acá 750. No le pongo N porque yo ya sé que N equivale a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Profe, ¿qué pasa si yo en vez de poner kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, pongo la N, 750 N? Se puede también. No hay ningún inconveniente si ustedes ponen 750 N y no ponen las unidades de medida desglosada, digámoslo de cierta manera. Entonces, no hay problema si ponen 750 N o si ponen 750 kilogramo metro por sobre segundo cuadrado. No hay ningún problema si lo hacen de cualquiera de las dos medidas. Después dice, dividido sobre la masa. Eso quiere decir que la masa que pesa 80 la vamos a poner abajo. 80 kilogramos. Entonces, ya teniendo esto, que ya lo puse, vamos a hacer la división. Entonces, vean, este kilogramo que está multiplicando la M, este kilogramo está multiplicando el 80. Es decir, que yo los puedo cancelar. Yo estoy haciendo esto para que ustedes miren que quedan las unidades de metros sobre segundos cuadrados al cancelar los kilogramos. Eso quiere decir que las unidades de la aceleración sí son metros sobre segundos cuadrados. Por eso yo desglosé, lo hice única y exclusivamente para mostrarles que se pueden cancelar los kilogramos y que efectivamente las unidades de medida de la aceleración son metros sobre segundos cuadrados. Pero ya repito, profe, ¿qué pasa si yo solo pongo 750 N y lo divido sobre 80 kilogramos? No hay ningún problema. Entonces ya después hacemos la división. 750 dividido 80, ¿cuánto es? Eso da 9.37. Ya, eso es todo, miren. Eso fue lo que hay que hacer. Entonces, si nos están preguntando la aceleración, utilizamos esta fórmula, ya les había dicho. Y si nos preguntan la fuerza, ¿cuál es la fuerza? Utilizamos esta. Ahí están las dos fórmulas que necesitamos para los ejercicios de Newton. ¿Alguna pregunta de este primer ejercicio, muchachos? ¿Alguna pregunta del primer ejercicio? ¿Preguntas? Por favor, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Realmente es muy fácil. Yo les dije, este tema es demasiado sencillo. Entonces, continuemos. Listo. Este sería el primer ejercicio. Este ejercicio es un ejemplo cuando nos preguntan la aceleración.
Ahora vamos a mirar un ejemplo. Cuando nos pregunten la fuerza, ¿a cuánto equivale la fuerza? Entonces vamos a mirar. Si empujamos, segundo ejercicio, si empujamos la misma caja, es decir, que la caja, si va a ser la misma, o sea que la masa de la caja sigue siendo 80 kilogramos, porque es la misma. Entonces, si empujamos la misma caja a 30 metros sobre segundos cuadrados, que eso quiere decir que nos están dando la aceleración, porque ya sabemos que las unidades de medida de la aceleración es metros sobre segundos cuadrados. Entonces aquí nos dicen, si empujamos la misma caja a 30 metros sobre segundos cuadrados, es decir, nos están dando la aceleración, ¿cuánta fuerza debemos aplicar? Es decir, si yo quiero que la caja se mueva a 30 metros sobre segundos cuadrados, ¿qué cantidad de fuerza debo hacer para que se mueva a esa aceleración? Eso es lo que nos están explicando, nos están pidiendo ahí. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Entonces, lo primero que debemos hacer es poner lo que nos están dando en el ejercicio. Entonces, la aceleración, 30 metros sobre segundos cuadrados, que es la que nos dieron acá. ¿Nos están dando la masa? Sí, porque nos están diciendo que es la misma caja. Y la caja pesaba 80. Eso quiere decir que la masa de la caja es 80 kilogramos. Entonces, aquí ya nos están dando los dos valores. La aceleración y la masa. Entonces, ahí es algo muy sencillo que hay que hacer. Entonces, aquí tenemos fuerza es igual a masa por aceleración. No hay que despejar nada porque nos están pidiendo la fuerza. Entonces, utilizo esta fórmula. La de fuerza es igual a masa por aceleración. Ya lo único que tengo que hacer ahí es reemplazar. Entonces, la masa, ¿cuánto equivale la masa? La masa es 80. Entonces, yo pongo ahí 80 kilogramos. Y nos están diciendo que se mueve a una aceleración de 30 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, yo la pongo ahí, vea. 30 metros sobre segundos cuadrados. Entonces ahí yo hago la multiplicación, 80 por 30, eso nos da 2.400. Eso quiere decir, y pues las unidades, kilogramo, que queda acá, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Pero ya sabemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Entonces yo lo puse de ambas maneras. Entonces, 2.400 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, o si lo quiero decir, digamos, sin la tanta vaina, 2.400 newton. O sea que para que la caja se mueva a 30 metros sobre segundos cuadrados, yo necesito empujar la caja a 2.400 newton. Esa es la fuerza que necesito para que se mueva a 30 metros sobre segundos cuadrados. ¿Alguna pregunta de este segundo ejercicio, muchachos? Preguntas del segundo ejercicio, por favor. ¿Solo se divide? ¿Sí? Sí. Si la fórmula dice aceleración es igual a fuerza sobre masa, ahí se divide. Pero si nos están pidiendo la fuerza, que es fuerza es igual a masa por aceleración, ahí se multiplica. Es decir, si es una fórmula y está el fraccionario, se divide. Si es la otra, se multiplica, dependiendo de cuál de las dos fórmulas se necesite. Sí, está muy fácil. Entonces, les voy a mostrar aquí, ya les explico la tercera ley de Newton, que es igual de fácil. Igual de fácil. Ya les explico esa tercera ley. Pero por ahora les voy a mostrar aquí cuál es la tarea de este punto. Solo es este punto. De la tercera ley de Newton no puse ejercicio. Entonces aquí, ejercicios, vea. Entonces, halle la fuerza, o sea que necesito la fórmula que dice fuerza es igual a la masa por la aceleración, porque ahí nos están pidiendo la fuerza. Entonces, halle la fuerza que utiliza una persona que empuja una caja a 30 metros sobre segundos cuadrados. Entonces yo digo que hay tres cajas, una caja A, una caja B y una caja C. Entonces, para la primera caja,
fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, fuerza es igual a 70 por 30. Ahí da un resultado. Esa es la primera respuesta. La segunda, fuerza, que es 120. Fuerza es igual a la masa, que es 120, por la aceleración, que es 30, porque la aceleración es la misma para las tres cajas. Entonces, ahí es también una multiplicación, 120 por 30. El tercer punto, fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es de 320, entonces 320 por 30, porque es una multiplicación, y ahí arroja el otro resultado. Así se hace este primer punto, ¿vale? El segundo, ¿cuál es la aceleración de un objeto que es empujado a 75 newton? Si su peso es de 30 kilogramos, entonces aquí nos están dando el peso y la masa. Entonces aquí se utiliza la ecuación donde dice aceleración es igual a fuerza sobre la masa. ¿Listo? Y el tercer dice, un futbolista le pega al balón con una fuerza de 30 newton. Nos están dando la fuerza. Y su recorrido es de 30 metros sobre segundo. Nos están dando aceleración y fuerza. Nos están diciendo que cuánto pesa el balón. Entonces aquí esto es muy sencillo. Entonces si nos están pidiendo el peso, es decir, vamos a mirar cuánto es la masa del balón. Entonces aquí lo que tenemos es hacer un despeje sencillo. Si tenemos que fuerza es igual a la masa por la aceleración y nos están pidiendo el peso, es decir, la masa, yo cojo la aceleración y la paso a dividir. Eso quiere decir que la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Esa sería la tercera fórmula. Es despejar la masa. Entonces ya les di cómo se halla el tercer punto. Entonces, la masa es igual, copien ahí esa fórmula. Masa es igual a la fuerza dividido la aceleración. Entonces, masa es igual a la fuerza dividido aceleración. Masa es igual a fuerza sobre aceleración. Esa sería la tercera formulita. Y con esa formulita es que se halla el peso del balón. Entonces, la masa es igual a la fuerza, que es 30 newton, dividido la aceleración, es decir, 30 metros. Y 30 dividido 30 da 1. Es decir, ¿cuánto pesa el balón? 1 kilogramo. Vean, antes ya les resolví ahí ese punto. Pero ustedes van a hacer el proceso, ¿no? Con la fórmula. ¿Alguna pregunta de la tarea? ¿De qué hay que hacer en la tarea? ¿Preguntas de qué hay que hacer en la tarea? Son 3 preguntas. Son demasiado fáciles, sencillas. ¿Preguntas, muchachos? No. Listo, eso está muy sencillo. Listo. Tercera ley de Newton, que es muy sencilla también. Entonces, la tercera ley de Newton dice, vamos a poner acá. Entonces, la tercera ley de Newton dice, tercera ley de Newton, la fórmula de la ley de acción y reacción es, o sea, ¿qué significa? La fuerza de una reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción. Eso quiere decir, si yo tengo una fuerza, vea, la F1, que empuja hacia la derecha, de izquierda a derecha, eso quiere decir que va a haber una fuerza que va a empujar de derecha a izquierda y va a ser de la misma magnitud, o sea, es igual, es la misma magnitud. Entonces acá vea, F1 va a tener una contrafuerza en el sentido contrario, por eso va negativa. Y la fuerza 2 va a tener una fuerza en dirección contraria a la fuerza 1. Entonces aquí lo que dice es que tienen la misma acción y la misma fuerza, pero en sentido contrario. O sea, es decir, que si esta empuja hacia allá, este vagón que está acá va a ejercer una fuerza en sentido contrario. Por eso está negativa. Entonces, la fuerza 1 ejerce una fuerza de izquierda a derecha y el vagón 2 va a ejercer una fuerza de derecha a izquierda en sentido contrario. Por eso es negativo. Y para el vagón 2, entonces va a haber una fuerza
que va de derecha a izquierda y va a haber otra fuerza de izquierda a derecha de la misma magnitud, pero en sentido contrario, por eso dice menos. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de la tercera de la tercera ley de Newton, un ejemplo más sencillo, es cuando uno empuja un sofá. Entonces, pónganle atención. Si yo empujo el sofá, vamos a hacer de cuenta que el sofá son estos dos vagones de un tren. Que vamos a hacer de cuenta que los dos vagones que están unidos es el sofá. Entonces, si yo empujo el sofá de izquierda a derecha, si yo empujo el sofá, este sofá completamente va a ejercerme una contrafuerza en sentido contrario, es decir, acá. ¿Listo? Esto es lo que está diciendo acá. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les decía y les ponía un ejemplo de cuando uno empujaba una pared? Si uno empuja una pared, la pared va a ejercer una contrafuerza hacia la persona que está empujando la pared. Si yo empujo un carro, el carro va a ejercer una contrafuerza hacia mi persona. Lo mismo pasa con el peso de uno. El peso ejerce una fuerza contra el piso y el piso va a ejercer una contrafuerza contra el peso de los objetos. Eso es lo que dice la tercera ley de Newton. Obviamente va a ejercer una contrafuerza de la misma magnitud, pero si usted empuja la fuerza un poquito más duro, puede ser que el sofá se empiece a mover, no en el sentido contrario, sino en el mismo sentido, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo ya matemáticamente más sencillo para que ustedes puedan entender mejor la tercera ley de Newton. Entonces lo vamos a ver aquí en este diagrama que está acá. Yo tengo aquí 3 ejemplos. Entonces pongo aquí, entonces yo tengo aquí 3 ejemplos. Si yo tengo una caja, o bueno, una pared, vamos a pegarle un puño a una pared. Si uno le pega el puño a la pared con una fuerza X, la pared va a recibir el golpe, va a recibir esa fuerza, es decir, va a recibir, vamos a poner el ejemplo, yo voy a golpear la pared a 10 newton. La pared va a recibir, es decir, va a recibir la contrafuerza, va a tener una contrafuerza de 10 newton, porque fue la fuerza que está recibiendo. El puño va con 10 newton y la pared recibe 10 newton de fuerza. Por eso va en sentido contrario. ¿Por qué? ¿Por qué es la misma cantidad? Porque son los 10 newton que está golpeando la caja. Si yo golpeo la caja con 10 newton, la caja va a recibir 10 newton. Pero digamos que la contrafuerza, aunque vaya en sentido contrario, si yo estoy golpeando muy duro, pues la caja va a coger para el otro lado. Pero el contrapeso lo va a hacer en sentido contrario. En sentido contrario. Otro ejemplo es cuando uno se para en la tierra, ¿no? El del peso. Yo ejerzo un peso contra el piso, vea. Y el piso ejerce una fuerza hacia arriba. Eso no quiere decir que la tierra nos esté empujando hacia arriba y uno vaya hacia las nubes. No, uno siempre está pegado contra la tierra. Eso quiere decir que si yo llego a hacer un salto, pego un salto, si yo salto, estoy haciendo una contrafuerza a la gravedad. Entonces vea que yo salto y el impulso va hacia arriba y la gravedad va a ser la fuerza hacia abajo. Eso es la acción y reacción. Entonces, la acción sería el puño contra la pared y la reacción sería recibir esa fuerza. La recibe en sentido contrario, pero puede ser que se mueva en el mismo sentido. Ahorita vemos un ejemplo. Entonces, vamos a ver el ejemplo aquí, ya dándole números. Entonces, si yo tengo aquí un jugador de fútbol, va a golpear
la pelota, vea, va a golpear la pelota. La pelota tiene una masa, es la misma masa tanto para el golpe de la pelota y la pelota recibe el golpe, es el mismo balón, no va a cambiar, es decir, es la misma masa, es la misma masa. Es la misma masa. Pero miren que yo estoy golpeando el balón con una fuerza, es decir, que hay otra masa o una fuerza. O sea, estoy golpeando el balón con una fuerza, eso quiere decir que debe haber una masa para poder golpear el balón, y el balón tiene una masa. Eso quiere decir que la persona tiene una masa y el balón tiene otra. Es decir, hay dos masas. Hay dos masas. La persona, el jugador de fútbol, va a golpear el balón a una fuerza de 25 newton. Vea, acá está la fuerza. Una fuerza de 25 newton. Eso quiere decir, vea que es la flecha que está acá. La persona está pegándole al balón con una fuerza de 25 newton con una dirección hacia acá, que es la flecha roja. Pero vea que el balón recibe esa misma fuerza y es la misma fuerza, o sea, recibe el mismo impacto, 25 newton. La persona le pega con una fuerza de 25 newton y el balón recibe una fuerza de 25 newton. Entonces, la persona golpea hacia allá y el balón recibe el golpe hacia acá. Por eso son sentidos contrarios. Es lo mismo que de la caja. Es lo mismo que aquí de la persona que está en la tierra. Aquí es exactamente igual. Entonces, la persona golpea un balón y el balón recibe esa fuerza en sentido contrario. Recibe el mismo impacto porque es la misma fuerza que recibe, o sea, con lo que le está pegando el balón. Entonces tenemos que recibe el impacto con una fuerza de 25 newton y está dando el impacto con una fuerza de 25 newton. Eso es lo que está diciendo Newton con la tercera ley de Newton. Pero ahora vamos a mirar por qué puede ser que aunque reciba la misma cantidad de fuerza, se pueda mover hacia un lado o hacia el otro. Vamos a mirar, a ver, o si se puede quedar quieto. Puede ser que la fuerza con que yo le pegue sea la misma cantidad de fuerza que recibe, entonces puede ser que no se mueva la caja, puede ser que se mueva, ¿sí? Entonces puede ser que rebote la mano si es que la caja está muy pesada, puede ser que en vez de mover la caja se devuelva el brazo, un ejemplo, ¿sí? Ya puede pasar muchísimas cosas, pero entonces, ¿cómo sabemos si después del impacto, si yo golpeo el balón a 25 newton, cuando yo golpeo el balón, ¿hacia dónde va a coger el balón? Si hacia allá, o sea, hacia arriba, o se va a devolver, Eso es lo que vamos a mirar en este preciso momento. Entonces tenemos, como hay dos masas, la masa con la que se golpea el balón y la masa del balón, tenemos que plantear dos leyes de Newton. Una para la masa 1, es decir, para la masa lo que pesa la pierna, digámoslo de cierta manera, porque es con lo que le estoy pegando al balón. Entonces, la masa de la pierna, que sería la masa 1, y una fuerza, que es la misma, 25 newton. Entonces, tenemos la fuerza que es 25 newton y tenemos la masa 1. ¿Cuánto pesa la pierna? 30 kilogramos, vea, ahí se los puse. La pierna pesa 30 kilogramos. Y el balón pesa 0.60 kilogramos. Entonces, la pierna pesa 30 y el balón pesa 0.6. Entonces, para la pierna se hace una primera fórmula. Fuerza es igual a la masa por aceleración. La masa está multiplicando, la paso a dividir. Es decir, que la fórmula queda
aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Esas ya se las di. Entonces, la aceleración 1, es decir, la aceleración para el pie, para la pierna, digámoslo de cierta manera, la aceleración de la pierna, ¿cuál sería? Entonces, aceleración es igual a la fuerza, pero vea que la fuerza es 25 newton, que fue con lo que está golpeando el balón, dividido la masa, pero la masa de la pierna es de 30 kilogramos, es decir, 25 dividido 30. Es decir, que la primera aceleración es de 0.83. Esa es la aceleración que tiene la pierna cuando se golpea el balón. Es decir, impactó el balón y cuando impacta el balón, la pierna ahí después del impacto se va a mover a 0.83 metros sobre segundo. Esa es la aceleración de la pierna en el momento exacto en el que se golpea el balón. Ahora vamos a plantear también el sistema de fuerza para el balón. Entonces tenemos que la fuerza 2 es igual a la masa 2, que es la masa del balón, por la aceleración 2, que sería la aceleración del balón. Entonces tenemos que la masa del balón está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tenemos que la segunda fórmula es aceleración es igual a la masa, a la fuerza, dividido la masa. Pero vea que la fuerza es la misma, porque si en esta tercera ley de Newton, la fuerza es la misma, es totalmente la misma. Eso quiere decir que aquí también va a ser 25 newton. Pero la masa cambia. La masa es de 0.60 kilogramos. Eso quiere decir que la aceleración del balón es igual a 25 newton, que es la fuerza, dividido 0.60 kilogramos. Eso quiere decir que la aceleración del balón, 25 dividido 0.60, eso da 41.6. Eso quiere decir que cuando se golpea el balón con la misma fuerza, vea, la fuerza con la que le pegó la pierna al balón es la misma fuerza con la que recibe el balón. Es la misma. A esa fuerza, la aceleración del balón es de 41.6. Eso quiere decir que el balón va a coger y va a salir hacia arriba. ¿A qué velocidad? A 41.6 metros sobre segundo. Y la pierna va también a moverse hacia arriba, pero se va a mover un porriquitico. Es decir, golpea el balón y va a moverse un porriquitico, 0.83. Por eso cuando Cristiano Ronaldo o Messi o Falcao o James, cualquiera, le pega el balón sale hacia arriba, hacia el frente, y la pierna se va a mover un poquito, también un porriquitico. No se devuelve la pierna. ¿Por qué no se devuelve la pierna? Porque la pierna es mucho más pesada que el balón. Por eso la pierna no se puede devolver. Por eso va a llevar la misma trayectoria que el balón. Es decir, ambos se van a mover hacia el mismo lado. La pierna se mueve a 0.83, es decir, porriquititico, es mínimo, ni siquiera alcanza 1. Pero el balón sí va a ir a toda velocidad, a toda aceleración. El balón va a 41.6 metros sobre segundo cuadrado. Esto es solo para explicarle, así por encima, con números, qué es la tercera ley de Newton. A esto es a lo que se refiere Newton con la tercera ley de Newton. De este no deje ejercicios. ¿Por qué no deje ejercicios? Porque es lo mismo, vea, fuerza es igual a la masa por aceleración, se despejó, se hace la división y se halló un número. Por eso no puse un ejercicio de estos en la tarea. ¿Alguna pregunta de la tercera ley de Newton? Muchachos, preguntas de la tercera ley de Newton. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, muchachos, entonces les voy a llamar lista para que ustedes puedan tener esta de 11 a 11:30 para que puedan adelantar trabajo. Yo sé que de pronto hay gente que tenga que ir a trabajar, a hacer eso, y interrumpan.
Si no tienen otra cosa, aprovechen el tiempo y terminen la tarea hoy. Así tienen libre el fin de semana y la semana de receso. Aunque yo voy a calificar eso a más tardar el domingo. Este domingo yo creo que ya estoy calificando esta tarea, ¿vale? Bueno, entonces voy a parar la grabación para que la llamada lista sea mucho más